Buenas noches, bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas de Nueva Acrópolis, Uruguay, esta vez en conmemoración del Día Internacional de la Filosofía. Hemos elegido un tema como filosofía y educación y los queremos invitar a dos entregas donde vamos a hacer un recorrido por el pensamiento de varios filósofos de diferentes momentos históricos y culturas para descubrir qué nos dicen sobre la educación. En esta primera entrega vamos a hablar de Platón, filósofo de la Grecia clásica, y de Confucio, filósofo chino que vivió en el siglo VI a.C. En la próxima entrega hablaremos sobre Immanuel Kant, filósofo del siglo XVIII, y acercándonos un poco más hacia nuestros días, de referentes como Jean Piaget y María Montessori. Los queremos invitar entonces a que nos acompañen en este recorrido para descubrir más sobre filosofía y educación. Queremos agradecer especialmente el apoyo de la UNESCO para esta charla que nos apoya en esta celebración del Día Internacional de la Filosofía. Vamos entonces a conocer qué nos decía Platón sobre la educación. Platón nació en el siglo V a.C., en la Grecia clásica, y su pensamiento se desarrolló en el siglo IV a.C. Él fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Conocemos su pensamiento a través de varias obras que se conservaron y que se conocen como diálogos. En estos diálogos vamos a ver diferentes reflexiones donde fundamentalmente pone como protagonista a Sócrates, hablando con varios de sus discípulos y tratando varios temas de interés humano, entre ellos la educación. Vamos a ver que Platón fue uno de los padres de una cosa muy importante en la educación, que fue el concepto de la educación universal. Platón, a pesar de vivir en un momento histórico en el cual no todo el mundo accedía a la educación, él consideraba que todos los niños y niñas tenían que tener una formación y una educación desde la primera infancia y que después tenía que prolongarse a lo largo de toda la vida. Otro elemento importante que vamos a desarrollar en esta breve charla sobre Platón va a ser el elemento de que la educación no es algo que se va a imponer como conocimientos transmitidos solamente desde fuera, sino que va a buscar que cada persona eduzca de sí misma los conocimientos. Para nosotros, cuando hablamos de educación, generalmente hacemos referencia a una etapa de nuestra vida que suele ser desde nuestra infancia hasta que terminamos nuestra formación curricular, nuestra formación profesional o técnica. Pero para Platón la educación era algo que iba a durar toda la vida. ¿Por qué? Porque la educación tiene que llevarnos a sacar el potencial que todos tenemos dentro y que nos va a permitir la realización como seres humanos. Y esto va a ser un elemento que tengamos que vivir a lo largo de toda nuestra vida. Quiere decir que cada persona va a ser un educando, va a estar aprendiendo toda su vida y en todos los ámbitos de su vida. En la antigua Grecia, la arete, el concepto de arete, de la conquista de la arete, es esa virtud que tiene que alcanzar el alma en su realización a lo largo de la vivencia de las experiencias. Y para adentrarnos un poco más, vamos a buscar acercarnos al concepto de Platón, que Platón tenía sobre el individuo. Entonces, Platón nos habla fundamentalmente de dos mundos, un mundo sensible. El universo está organizado de esta manera para Platón. El mundo sensible es el mundo de los sentidos, el mundo de la tierra, el mundo donde nos movemos, el mundo físico. Y existiría también un mundo inteligible, un mundo de las ideas, de los arquetipos, donde se encuentran esos arquetipos que van a inspirar todo lo que está manifestado a su realización,
donde se encuentran las ideas primeras, lo bello, lo justo, lo válido, lo perfecto. Entonces el ser humano, como parte del universo también, está inmerso entre estos dos mundos y el alma humana va a formar parte un poco de los dos y un poco de un espacio intermedio entre esos dos mundos que los conecta. Entonces, una parte del alma humana o del ser humano va a formar parte del mundo sensible. Es nuestra parte más biológica, nuestra parte vital, nuestra parte del mundo físico, nuestra parte instintiva, que vamos a llamar soma. Luego vamos a tener una parte intermedia entre los dos mundos, que es la psique o alma, y que va a contener todas nuestras emociones, toda la vivencia emocional del ser humano. Y luego vamos a tener una mente superior que va a rozar ese mundo inteligible o mundo de los arquetipos, que va a ser no la mente lógica, sino la conciencia superior más elevada que el ser humano puede alcanzar. De esta manera, el ser humano está inserto en ese universo y forma parte de esa concepción. Ahora, para Platón era muy importante dos elementos fundamentales en la formación y en la educación de las personas: la música y la gimnasia, pero no como las entendemos hoy en día. La palabra gimnasia viene de gimnos, que significa desnudo. Y si bien muchas interpretaciones han dado lugar a que se creyera que se refería a que la práctica de la gimnasia se realizaba en la antigua Grecia desnudo, sin ropa, no se refiere solamente a esto, sino que la gimnasia en el sentido platónico es una parte de la formación integral del individuo que le va a permitir desarrollar su alma. Es aquella parte que no solo incluye el deporte, como nosotros lo entendemos hoy en día, sino que incluye también prácticas de higiene, prácticas de alimentación, y que va a buscar la pureza. Por eso viene de desnudo, de puro, de simple, de limpio. Va a buscar la pureza de ese cuerpo que va a contener algo, y ahora vamos a relacionarlo con la música. La música va a complementar la educación de la gimnasia, pero no la música como la entendemos hoy en día solamente, sino que en la antigua Grecia la música, que viene de musas, las musas eran las diosas que inspiraban las artes y las ciencias. Entonces incluía todas las artes, incluía también la poesía, la danza, la comedia, la tragedia, el recitado de los himnos, la ciencia de la astronomía, las ciencias en general. Entonces la música sería ese aspecto complementario para la formación del individuo que actuaría sobre la parte que hablamos hoy de la psique, para trabajar sobre la psique y sobre esa mente superior. Y la gimnasia trabajaría más en la formación de la parte de soma de la persona, la parte más relacionada con el mundo del sensible, el mundo de los sentidos. Pero las dos en conjunto van a conformar la formación completa y la educación del ser humano. A través de esta educación, Platón nos habla del desarrollo de 4 virtudes fundamentales que las personas tenemos que educir. Y ahora vamos a ver para qué. Una de las virtudes es aquella que está relacionada precisamente con la armonización de la parte más densa, de la parte humana que está relacionada con el mundo sensible. Y se trata de la virtud de la templanza. La templanza como la medida, el control, el equilibrio de nuestros aspectos más instintivos, el dominio de nuestros aspectos más biológicos e instintivos. De eso se trataría la templanza. Luego, para la parte más emotiva, irascible también le llama, va a hablar de la virtud de la fortaleza o el valor.
Y esa virtud va a ser aquella que nos permite afrontar las dificultades que todos tenemos correctamente y acercarnos de alguna manera a nuestra verdadera identidad, porque muchas veces la falta de fortaleza no nos permite identificarnos, no nos permite ser quien verdaderamente queremos ser. Si seguimos subiendo, la virtud relacionada con la parte más elevada del ser humano, con esa mente superior, sería la virtud de la sabiduría o la prudencia, en el sentido del discernimiento. El discernimiento es esa capacidad de elegir entre lo válido y lo superficial, entre aquello que nos sirve para la evolución, para el crecimiento y aquello que no es importante. Y luego habría una cuarta virtud que coronaría las otras tres, que es la justicia. La justicia no en el sentido del Estado, sino en el sentido individual. ¿Y cómo se aplica al individuo? Se aplica a través del orden. El orden de toda esa composición compleja que tiene el ser humano. El correcto orden de darle a cada parte lo justo, lo que necesita, va a permitirle al ser humano ordenarse de tal manera que sea más libre. Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre esa libertad que nos va a permitir la realización. Cuando el ser humano puede desarrollar estas virtudes, su espíritu puede manifestarse y entonces se va descubriendo a sí mismo y va descubriendo su razón de ser. Si pusiéramos el ejemplo de un instrumento musical, sería como afinar el instrumento. Como no importa cuán nobles o no sean los materiales de nuestro instrumento, imaginemos que es cualquier instrumento de cuerda, no importa si es de una marca famosa, no importa. Lo que importa es que logremos tensar las cuerdas de la forma adecuada en su justa medida para que salga una melodía. Entonces, la educación, ¿cuál es la finalidad de la educación platónica? La finalidad de la educación platónica es que si bien la educación se organiza desde lo exterior, se vive, se realiza desde el interior del individuo. Y eso es lo que va a promover. Va a promover que los seres humanos, por nosotros mismos, guiados, logremos educir, y de ahí la palabra educar, educación, logremos educir aquellos valores que tenemos dentro, aquellas potencias que tenemos, logremos conocernos y finalmente logremos saber qué es lo que tenemos para hacer, cuál es el sentido de nuestra vida y logremos vivirlo. Así que Platón nos invita entonces a afinar nuestro instrumento, a educir lo mejor que tenemos dentro nuestro y a lograr por fin hacer música. Continuando con el ciclo dedicado a la educación y la filosofía, hoy a mí me toca hablar de uno de los grandes maestros de la humanidad, nada más ni nada menos que Confucio. Vamos a empezar a contar un poco su vida y cómo fue desarrollándose para llegar a ser ese gran maestro de sabiduría que todos hoy conocemos. Primero tuvo una infancia un poquito complicada, ya que perdió a su padre a los 2 años y se tuvo que ir con su madre a otro pueblo. Ahí su madre conseguía trabajos donde podía mantener y educar a su hijo, y Confucio desde chico ya tuvo que empezar a trabajar en todo tipo de trabajos. A los 19 años muere su madre y él queda prácticamente solo. Pero Confucio ya desde niño se le notaba que era una persona bastante diferente, porque en vez de estar jugando con los otros chicos, a él le gustaba leer y le gustaba dialogar con personas mayores que supieran sobre distintas cosas de la vida y de la naturaleza. Así, a los 25 años, antes de llegar a los 25 es importante notar que ya a los 17 años, gracias a su gran conocimiento, ya fue nombrado inspector de graneros y hizo tan bien su trabajo que empezó a escalar posiciones.
a los 25 años ya era reconocido como un gran maestro de sabiduría en su lugar de nacimiento y a los alrededores. Es interesante mencionar que recopila y adapta 5 textos clásicos chinos y recupera y reforma la música. Muchos de sus trabajos son de traer la sabiduría ancestral a los días modernos de donde él estaba viviendo y adaptarla para que se pudiera aplicar en lo cotidiano. A los 50 años llega a ser ministro de Justicia, que era el cargo más importante que podía ostentar una persona. Cuando está en este cargo se ve la brillantez de Confucio, ya que erradica prácticamente la injusticia en el lugar donde él estaba dirigiendo, baja muchísimo la delincuencia y se nota muchas mejoras, tanto así que las otras provincias o los otros pueblos alrededor empezaron a tener una especie de envidia, ya que estaba avanzando y estaba prosperando mucho el gobierno de Confucio. Y esto hace que, bueno, que le tramen, dice la historia o el mito, porque está un poco confundido, que desarrollan una especie de trampa en la cual al gobernador le traen muchas mujeres y lo distraen, y esto a Confucio le empieza a no gustar porque cree que no está capacitado para poder liderar, entonces se retira. Y ahí es cuando Confucio renuncia a todos sus cargos y a los 56 años se va a recorrer todos los territorios de China, siendo querido y aclamado en muchos lugares y sobre todo conocido. Todos querían que Confucio se quedara, pero él siempre decía que se debía a la humanidad entera, entonces iba de un lugar al otro, hasta que al final, a los 70 años, vuelve a su antigua ciudad, donde lo vio nacer, la ciudad del reino de Lu, y ahí es donde funda su escuela de filosofía, donde tiene muchísimos alumnos y donde vive sus últimos días hasta su muerte. Esto es un poquito resumida lo que es la vida de Confucio. Ahora vamos a ver su legado, sus enseñanzas. ¿Qué nos dejó? Que es lo más importante, que a pesar de tantos años todavía seguimos hablando de él y todavía seguimos utilizando sus enseñanzas como si fueran desarrolladas hace unos años nada más, por la actualidad de sus enseñanzas y sobre todo por su practicidad. Confucio vivió en un momento de muchas convulsiones en los reinos de China, y esto hizo que él tuviera que sufrir mucho y ver muchas injusticias, y así fortaleció su carácter. Y una de sus enseñanzas más importantes, ya que lo llamaban el maestro de la armonía, era la armonía, Li. Él hablaba de que el ser humano tenía que armonizarse para poder vivir mejor en sociedad y consigo mismo. Y de hecho, él hablaba de que los hombres y las mujeres, a través de un conocimiento interno y de la práctica de las virtudes, se podrían llegar a convertir en damas y caballeros. Y al convertirse en damas y caballeros, las sociedades en las cuales vivían e interactuaban iban a ser mucho mejor y más prósperas y obviamente mucho más éticas y morales. Y esto era lo que conducía sus enseñanzas y su sabiduría. Primero hablaba de que uno tenía que lograr la armonía. Y acá hay una de sus frases, ya que vamos a trabajar bastante con las frases de Confucio para entender un poco el espíritu. Hay que entender que Confucio no escribió nada. Todo lo que tenemos viene de la mano de sus discípulos y sus seguidores, que lo más famoso son las analectas. Una de ellas dice: la armonía lleva a la felicidad, incluso en la pobreza, pero la desarmonía lleva a la pobreza incluso en la riqueza. Aquí ya nos está hablando de la importancia de la armonía más allá de si tengo o no dinero. Esto era una de las deformaciones que en China se vivía mucho en este tiempo, que se juzgaban a las personas por su familia, por sus riquezas. El que no tenía riquezas y no era de una buena familia, prácticamente no era nada. Y lo contrario era el que nacía en una cuna noble. Para Confucio, esto no tenía nada que ver con los verdaderos potenciales del ser humano. Él decía que una persona, no importaba de qué familia viniera, si podía desarrollar lo mejor que tenía dentro suyo y lo podía llevar hacia afuera y vivirlo, esa era una persona que merecía ser seguida y escuchada.
no importando si venía de una familia pobre o de una familia rica. Confucio nos cuenta a través de sus enseñanzas que lo primero que tenemos que lograr es conocer lo que llamaba la armonía en la naturaleza, Li, que era conocer las leyes del universo y el sentido de la vida, para poder vivir más ecológicamente en contacto y en armonía con la naturaleza. Luego teníamos que lograr una armonía personal. ¿Qué es esto? Es sacar lo mejor que hay de nosotros mismos, y esto se logra a través de una educación en valores que nos haga entender quiénes somos como seres humanos y qué es lo que podemos llegar a lograr, todo ese potencial que tenemos adentro. Voy a leerles algunas frases de Confucio en relación a lo que es la armonía personal o lo que él entendía por ello. Cultiva la virtud personal y tiende sin cesar a la perfección. Un ser humano feliz es un ser humano que se conforma con poco. Aquí con estas frases vemos que sus enseñanzas siempre fueron muy prácticas y siempre quisieron que los seres humanos pudieran no solo entender lo que eran las virtudes y la ética, sino ponerlas en práctica en lo cotidiano. En la vida privada como en la pública, observa siempre el sendero superior del justo medio. Esto es algo que vamos a encontrar, una frase que muchos filósofos la han dicho, de encontrar el justo medio, no irse a ninguno de los dos extremos, que es por lo general lo que los seres humanos hacemos. O nos vamos mucho para un lado o mucho para el otro. Esto de la armonía personal es lo que nos va a convertir de a poco en verdaderos damas y caballeros y nos va a hacer desarrollar esos valores atemporales que existen dentro de nosotros. Confucio era una persona igual que Platón en Grecia, en el sentido de que él no solo hablaba, sino ponía en práctica todo lo que él decía. De hecho, eso era lo que intentaba hacer todo el tiempo, lograr capacitar y educar a lo que en el futuro fuesen los futuros dirigentes y gobernantes, para que las sociedades mejoraran. En una ocasión se cuenta que un gobernante estaba con otros alrededor de una sala y le preguntan a Confucio. Este gobernante le dice: ¿cómo puedo hacer, Confucio, para que mis subalternos sean más éticos y más morales? Confucio lo queda mirando y como no se callaba nada, les dice: bueno, tienes que empezar primero por ser tú más ético y más moral para que ellos te sigan. Y bueno, esta clase de respuestas hacía que no les gustara mucho a los príncipes y a los reyes la educación de Confucio, ya que prácticamente se basaba en el ejemplo y que los de arriba, o sea, los dirigentes, los gobernantes, eran los primeros que tenían que dar los ejemplos, los buenos ejemplos, para que después el pueblo los siguiera y pudiera desarrollarlos también. Era una enseñanza muy práctica y muy directa, en la cual había que esforzarse mucho, porque bien entendemos que no es fácil para los seres humanos poder desarrollar las virtudes. Esto requiere esfuerzo, requiere tiempo y requiere mucha fuerza de voluntad. Y luego, una vez que un ser humano, en lo personal, podía llegar a armonizarse, después esta armonía se veía reflejada en la sociedad, que era algo que a Confucio le importaba mucho, ya que el fin era mejorar las sociedades en las cuales vivían. Y algunas frases como: el que bien hace a los demás y bien les desea, se ha asegurado la felicidad propia. O sea, siempre pensando en que si uno le hace el bien a otros, va a obtener él mismo su felicidad. Nunca impongas a los demás lo que no aceptarías tú mismo. Esto es una de las frases de oro en la enseñanza y en la educación de Confucio. Y de muchas otras filosofías, ya que es algo muy básico y muy entendible. Que no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Es muy fácil de entender, pero a veces es muy complejo para ponerlo en práctica. Otras frases bien interesantes como esta de: cuando veas a una persona digna, trata de imitarlo. Cuando veas a un indigno, examínate a ti mismo. ¿Qué tienes de esa persona? Acá nos está hablando con estas frases, con estas enseñanzas, de cómo uno puede sacar ejemplos y herramientas prácticas de lo cotidiano.
Cuando vemos una persona que comete faltas, bueno, a ver, ¿qué faltas que comete esa persona yo tengo para poder mejorarme? Y cuando veo una persona sabia que hace las cosas bien, tengo que imitarlo para poder asemejarse a esa persona. Y Confucio nos habla de que hay 3 métodos que podemos aprender a llegar a esa tan alcanzada sabiduría que nos va a hacer mejores seres humanos. En primer lugar, hablaba de la reflexión, que era, bueno, no solo conocer, sino reflexionar sobre las cosas, sobre lo sucedido, para luego poder sacar conclusiones y seguir mejorando en la vida cotidiana. En segundo lugar, es por el ejemplo, que sería el camino más fácil. Veo buenos ejemplos y los sigo. Es muy fácil y simple y seguro sobre todo, porque bueno, yo veo buenos ejemplos y lo que tengo que hacer es imitarlos. Y así de a poquito voy a ir convirtiéndome en una mejor persona y accediendo a la sabiduría. Y el tercero es por la experiencia, que es la ruta más amarga, nos diría Confucio, ya que a través de la experiencia inevitablemente vamos a caer en el ensayo y error. Y esto obviamente nos va a llevar a algunas vivencias amargas, pero bueno, necesarias para poder de alguna forma ir superándonos e ir mejorando como seres humanos. Tenemos millones de frases de Confucio, tenemos muchas cosas, tenemos mucho material, muchas herramientas que nos ha dejado este gran maestro de la enseñanza, de la educación, que no solo ha influenciado en China, porque si hay algo bien curioso es que hace 2500 años que este maestro pasó y dejó sus enseñanzas y hasta el día de hoy se siguen utilizando. Y una de las cosas interesantes es que él no inventa nada nuevo y él mismo lo dice. Él toma las viejas enseñanzas, las viejas tradiciones y las adapta al momento histórico que él está viviendo. Y esto hace que dé resultado y que realmente haya cambios profundos en la sociedad. Obviamente esta es una charla muy corta de 15 minutos y seguro que tú te quedaste con ganas de conocer más sobre Confucio. Bueno, te cuento que nosotros en nuestro programa de estudio Nueva Acrópolis, en el programa de Filosofía Comparada de Oriente y Occidente, tenemos un apartado que habla solo sobre Confucio y ahí desarrollamos bien el tema en profundidad y ahí puedes conocer mucho más de este gran maestro de la humanidad que tanto nos ha enseñado. Y para finalizar, les voy a dejar solo uno de los mensajes que Confucio quiso de alguna forma dejar a la sociedad y a la humanidad, que es que todos nacemos, hombres y mujeres, normalitos, no importa si nacemos en familias ricas o pobres, pero que todos tenemos la capacidad y el potencial para desarrollarnos, para perfeccionarnos y llegar a ser caballeros y damas. Siendo caballeros y damas, no solo mejoraremos nosotros como seres humanos, sino también haremos que las sociedades en las que vivimos también mejoren. Vale la pena introducirse en estas enseñanzas y mejorar para cambiar la sociedad en la que vivimos, ya que todos queremos un mundo mejor.